Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga una vez más en esta linda y preciosa noche. Vamos a estar predicando una palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el tema escogidos antes de la fundación del mundo. Y lo voy a invitar al libro de Efesios capítulo 1, versículo, gloria a Jesús, versículo 4. Vamos a leer el 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Bajo el tema escogidos antes de la fundación del mundo. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta hora te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta hora le damos gracias al Señor por derramar su sangre en la cruz del Calvario. Así que, escogidos antes de la fundación del mundo. Déjame decirte que nosotros, dice que por el puro afecto de la voluntad de Dios, fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué significa antes de la fundación del mundo? Antes de la fundación del mundo significa que nosotros habíamos sido escogidos antes de la creación. Antes que el mundo fuese hecho, antes de la creación fuese hecha. Pero ¿cómo es que antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Porque en la eternidad pasada ya nosotros ya existimos. Tú y yo ya existimos. Nosotros estamos viviendo en el tiempo. Dios creó el tiempo, pero Dios no se rige por el tiempo. Y nosotros estamos viviendo lo que Dios ya creó, lo que Dios ya hizo en la eternidad. Nosotros estamos viviendo porque estamos viviendo como si estuviéramos encerrados en un tiempo, pero en la eternidad todo lo que estamos viviendo ya pasó. Dios ya vio todo. Dios ya vio los que se iban a salvar y los que se iban a perder. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera el cielo, antes que Dios hiciera la tierra, tú y yo ya habíamos sido escogidos para ser salvos, para ser, dice la palabra, santos delante de Dios. Habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En la eternidad de Dios, en el tiempo de Dios, ya nosotros ya vivimos, ya existimos. Dios vio que la humanidad falló, pecó, y Dios vio que necesitaba un Salvador. Jesucristo en la eternidad estaba presente, que era la palabra de Dios encarnada, y dijo: Padre, yo voy a ir a redimir, a salvar a la humanidad. Por eso es que las Escrituras dice en el libro de Apocalipsis que los nombres de aquellas personas que adoraron a las bestias, dice la Biblia que no estaban escritos su nombre en el libro del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Jesucristo ya había sido inmolado desde la fundación del mundo. Jesucristo ya había sido inmolado. El libro de Isaías dice, subirá, dice, aquel renuevo como raíz de tierra seca, no hay parecer en él.
mas sin hermosura, sin atractivo, le veremos para que le deseemos. Dice, porque como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías está diciendo que Jesucristo fue llevado al matadero. Está hablando en un tiempo pasado. Dice que como cordero fue llevado al matadero. No dice que como cordero iba a ser llevado al matadero, sino como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. El profeta Isaías estaba profetizando algo que ya había sucedido. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías estaba profetizando algo que ya había sucedido, que ya había sido llevado a cabo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Está hablando en un tiempo pasado, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, no dice que iba a ser sobre él, dice que fue sobre él. O sea que Jesucristo ya había muerto en la eternidad. El profeta Isaías estaba profetizando algo, estaba diciendo algo que ya había sucedido. Pero que en el tiempo de la humanidad iba a haber una manifestación de lo que ya había sucedido, porque la Biblia dice que Dios llama lo que no es como si fuera. Lo que ya Jesucristo en la eternidad, al ver el trazo del fallo de la humanidad, Jesucristo dice, yo moriré por ellos. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, Abraham, desde el momento que le dice, Señor, ¿dónde quiere que te lo sacrifique? Dios le da órdenes y le da el sitio específico para que lleve a Isaac y lo sacrifique. En el momento cuando Abraham decide en su corazón despojarse y entregarle a Isaac su hijo, desde ese momento para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Lo mismo sucedió con la humanidad, con Jesucristo. En la humanidad Dios ya sucedió todo. Lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo ya sucedió. ¿Por qué? Porque en la eternidad ya sucedió todo. Todo ya existió, todo ya pasó. En la eternidad ya sucedió. Solo que nosotros estamos en un tiempo encerrado donde las cosas van a suceder, pero en el tiempo, en lo que es en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios las cosas ya sucedieron. Por eso es que dice la palabra de Dios que el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. La Biblia te está diciendo que el cordero ya fue inmolado desde la fundación del mundo, pero en tu tiempo tú dices, bueno, pero si el cordero fue inmolado hace 2000 años, hace más de 2000 y pico de años, pero la Biblia me está diciendo que el cordero ya fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque en la eternidad, en el tiempo de Dios ya todo sucedió, pero en el tiempo de nosotros apenas está sucediendo. En el tiempo de Dios tú ya moriste, yo ya morí y la gente ya murió. Ya los que fueron redimidos, pero todavía en nuestro tiempo todavía no sucede. Porque estamos viviendo la manifestación de los tiempos del cumplimiento de la palabra de Dios. Tenía que cumplirse porque son cumplimientos de los tiempos en nuestros tiempos. Pero en el tiempo de Dios ya las cosas sucedieron y pasaron. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que el cielo y la tierra fuera creado, tú y yo ya habíamos sido elegidos.
tú y yo habíamos sido elegidos ya antes de la creación. La Biblia dice en el libro de los profetas, en Isaías dice que nosotros salimos de Dios. Nosotros fuimos engendrados en Dios. Nosotros salimos de Dios. Todas las cosas salieron de Dios. Dice que todas las cosas provienen de Dios y todas las cosas salieron de Dios. La creación, el universo, todo lo que no se veía, salió de Dios, porque Dios es un ser espiritual y eterno. Y de todo lo que no se veía, Dios creó lo que se ve ahora: el cielo, la tierra, los mares, los ríos, la humanidad, los árboles. De todo lo que no se veía, Dios lo creó. Pero de Dios salió lo espiritual y de Dios salió también lo material. Y así que, como dice la Biblia, que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, antes de que el cielo y la tierra fueron creadas, tú habías sido escogido. Yo había sido escogido ya para ser, ¿qué dice? Santos y sin manchas delante de Dios. Habíamos sido escogidos. Ya todo había sucedido, ya todo sucedió en el tiempo de Dios. Dios en su tiempo, en la eternidad pasada, ya todo sucedió. Y lo que ya sucedió se va a manifestar ahora. Solo es cosa de manifestación. Lo que ya sucedió, Dios ya te escogió. Allí hay gente afuera, gloria a Jesús, que Dios la escogió. Pero ahora tiene que venir la manifestación de lo que ya sucedió, de lo que Dios ya predestinó, de lo que Dios ya escogió antes de la fundación del mundo. Como dice el tema, escogidos antes de la fundación del mundo. Y en esta hora yo voy a hacer el llamado, gloria a Jesús, un llamado que ya existió, un llamado que ya sucedió en la eternidad pasada, pero ahora es el tiempo de la manifestación y del cumplimiento de tu redención y de tu salvación en Cristo Jesús, en el Cordero que fue inmolado, escucha bien, desde la fundación del mundo. Cristo ya había sido inmolado de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo tú ya habías sido escogido. Así que en esta hora, en este momento, a los que me están viendo, al otro lado del mundo, al otro lado de esta cámara, en los confines de la tierra, en cualquier patria, nación y de cualquier lenguaje que tú seas, Cristo te hace llamado, Cristo te llama al arrepentimiento. Cristo quiere salvar tu alma, Cristo quiere perdonar tus pecados. Lo que ya sucedió en la eternidad, Cristo quiere manifestarlo ahora en tu vida. Tienes que responder al llamado de Cristo hecho a ti antes de la fundación del mundo, para que esa redención y eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario se manifieste en tu vida, del perdón de pecado y de la salvación de tu alma. Así que en esta hora vamos a hacer esta oración de fe y vamos a pedirle a Cristo que manifieste su salvación, cosa que ya sucedió antes de la fundación del mundo, pero ahora va a ser manifestada en este tiempo la salvación y redención sobre tu vida. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Jesucristo que venga a nuestro corazón, y vamos a decirle en esta hora: Señor Jesucristo, me pongo en acción mi fe. Señor, yo sé que yo fui escogido antes de la fundación del mundo, y que tú fuiste, Señor, sacrificado antes de la fundación del mundo. Todo lo que ya fue se manifiesta ahora en mi vida. Yo vengo a ti, Señor, y te recibo como el único y exclusivo Salvador de mi alma y de mi vida. Señor, te pido que perdones y borre todos mis pecados, Señor, y que tú seas el Salvador y el Redentor, el rescatador de mi alma y de mi vida. Y escriba, Señor, mi nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes desde la fundación del mundo. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por darme esta manifestación de mi salvación, mi redención y mi rescatación. Señor, te doy gracias por la salvación que tú has hecho desde la fundación del mundo. Le damos gracias en esta hora, Jesucristo,
por salvarte, por salvarme. Esta redención y esta salvación que se ha manifestado ahora en este tiempo, en el tiempo de nosotros, en el cumplimiento de los tiempos, pero en el tiempo de Dios ya había sido efectuado. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos estaremos viendo hasta la próxima. Comparte el video para que otra persona reciba el mensaje de la salvación y la salvación eterna se manifieste en las almas y en la vida en el tiempo del cumplimiento de esta etapa de tiempo que estamos viviendo hoy en día, pero cosa que ya sucedió en la eternidad pasada. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.